Bueno, empezó a grabar. Muy buenos días para todos. Espero que hayan tenido un bonito día el día de ayer, que hoy esté lleno de bendiciones y de muchos éxitos. Recuerden que esta semana tenemos dos sesiones, la sesión número 11 y la sesión número 12. Esta sesión es demasiado sencilla, demasiado sencilla. Les voy a compartir la pantalla para que vean la guía que les puse el día de hoy. Y a partir de la guía hoy vamos a hacer la explicación del tema. No, todavía no he terminado de sacar las definitivas. Ya tengo las notas de los trabajos. Ayer terminé de calificar el último trabajo que me enviaron de todos los cursos del colegio. Y hoy me voy a sentar a subir las notas. Entonces hoy saco como el porcentaje, cuánto sacó en trabajos, cuánto sacó en evaluación, cuánto en autoevaluación, que yo sé que ustedes todos se ponen 10, entonces les pongo 10 en autoevaluación y a ver cuánto fue que les dio y ahí ya saco la definitiva. Eso lo hago hoy saco definitivas y hoy las subo al sistema. Y la próxima clase yo les doy las notas, es decir, el día viernes les doy las notas de física y de trigonometría, ¿vale? Entonces les voy a compartir pantalla. Tenemos un segundo que está cargando está cargando la pantalla a ustedes. Bueno, creo que ya está compartiendo. Entonces, les voy a mostrar aquí la guía. Uy, creo que va a entrar alguien. Sí. Bueno, entonces, fecha. Hoy estamos a 29. 29 de septiembre. Ciclo 2. El área matemáticas. La asignatura es cálculo. Frase, observa detenidamente tu entorno y comprenderás mejor el funcionamiento de las cosas. Observa detenidamente tu entorno y comprenderás mejor el funcionamiento de las cosas. Eso quiere decir que el día de hoy, la frase que les estoy compartiendo, es una invitación a que nos detengamos a observar detenidamente nuestras cosas, nuestro entorno, nuestras experiencias, nuestras relaciones sociales, y nos vamos a dar cuenta que entre más estemos atentos a las cosas, más vamos a tener oportunidad de comprender mejor las situaciones. Entonces, la invitación de hoy es a estar atentos, a lo que está sucediendo a nuestro alrededor. No solamente por lo de la pandemia, aunque hace parte, sino de aquí en adelante es la invitación a que nosotros somos capaces de comprender y de asimilar y de entender las situaciones de nuestra vida. Entonces, como les venía diciendo, la sesión de hoy es la sesión número 11, la sesión número 12 de cálculo. Entonces, aquí les voy a compartir los desempeños. Entonces, en la función logarítmica vamos a ver todo lo que tiene que ver con la expresión matemática,
cómo se va, cómo se ve, cómo se expresa todos estos problemas de crecimiento poblacional. Eso tiene que ver también mucho con la función exponencial, porque son muy parecidas. También la exponencial también habla de crecimiento poblacional, ¿bien? ¿Sí? Pero entonces, aquí lo vamos a ver vista desde un logaritmo y abajo lo vamos a ver vista de una exponencial. Son parecidas porque son recíprocas. Ahorita se van a dar cuenta en qué se parecen o por qué, no en qué se parecen, sino porque en qué se complementan la función logarítmica con la función exponencial. Entonces tenemos aquí todo lo que vamos a ver, todo lo que tiene que ver con función logarítmica y vamos a entender vamos a entender cómo se grafica y cuál es el paso a paso para llegar a esta gráfica. Lo mismo vamos a hacer con la función exponencial. Vamos a ver la expresión matemática, vamos a ver cómo se relaciona eso con la gráfica y cómo podemos a simple vista saber qué función es. ¿Qué funciones? Entonces, un segundo, creo que va a ingresar alguien más. Entonces, vamos a arrancar desde la función logarítmica. Entonces, voy a explicar aquí. Voy a explicar acá cómo está denominada o cómo está vista una función logarítmica. ¿Cómo se identifica? Cuando uno ve una gráfica, uno dice, ah, esto es una función logarítmica, ah, esto es una función rectilínea, ah, esto es una función exponencial, ah, esto es una función cuadrática, cúbica. Bueno, entonces ahí podemos identificar, dependiendo de la gráfica, ya podemos, uno puede identificar qué función es, ¿no? Entonces, a simple vista, uno se tiene que dar cuenta de una cosa. En los desempeños veíamos que tanto para la función exponencial como para la función logarítmica son problemas o funciones o expresiones de crecimiento. Entonces, cuando se habla de crecimiento es porque, digamos, el factor tiende hacia el infinito. Tiende hacia el infinito. Entonces, cuando tiende hacia el infinito, uno tiene que mirar que la gráfica pues esté acorde a esto, ¿no? Que realmente tiende al infinito. Entonces, cuando uno habla de crecimiento es porque hay unos puntos bajos y que a medida del tiempo esos puntos bajos van a ir aumentando, van a ir creciendo. Entonces aquí nos podemos dar cuenta que en la función logarítmica, que es la que tenemos acá, estos valores pequeñitos que están en Y van a ir creciendo. Bueno, los vamos a poner desde acá. Estos valores en Y, a ver, otra vez. Estos valores en Y que están acá, de menos 3, de 3,5 hasta menos 4, más o menos, que está ahí en la gráfica, van a ir creciendo en X, es decir, va chiquitico, 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 y va aumentando, va aumentando, va aumentando, va aumentando, va aumentando, va aumentando, hasta que crece. A eso es lo que se refiere una función logarítmica, un elemento que está mínimo, pequeño, y que va creciendo con respecto a medida que se van reemplazando los valores, a medida que va aumentando, va aumentando el dominio, va aumentando el dominio. Entonces, aquí podemos identificar varias cosas en la gráfica. ¿Cuál es el dominio y cuál es el rango? Entonces, aquí dice que el dominio son todos los valores que se pueden tomar en X. Entonces, yo me paraba acá
en Y, pero en Y chiquitica, y va creciendo en X. Sabemos que X es esta línea que está acá. Entonces, como estamos acá, y vamos a ir, dice que son todos los valores que puede tomar X, eso quiere decir que esto va creciendo acá, va creciendo, todo esto es en X, vea que esto va acá en X, X va creciendo, va pasando toda sobre la línea X, roja, hasta que llega a la otra línea morada. Esos son todos los valores, estos, que tomó en X. Y el rango son todos los números que se van a poder tomar en Y, es decir, estos que van desde acá. Entonces arranca aquí, desde X0, y va a empezar a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, y va a empezar a tomar todos los números que va a coger Y. A esto lo vamos a denominar el rango. Entonces el rango va desde aquí a acá, que es todo lo que podemos tomar en y el dominio son todo lo que podemos tomar de aquí para allá en X. Entonces el rango arranca en esta gráfica desde algo pequeñito y empieza a crecer el rango hasta infinito. Y el dominio pasa exactamente igual. El dominio arranca aquí. Y va hasta el infinito. Y el rango viene acá, arranca en 3,5 el rango, vea. 3,5 arranca acá, el rango, y empieza a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, a bajar. Entonces el dominio son las líneas moradas, que es todo lo que puede tomar X, es decir, de -2 hasta infinito, por eso lo quité acá, hasta infinito, de -2 hasta infinito, vea. Y el rango va de -3 hasta infinito. Ese sería el rango. Entonces el dominio va en X y el rango va en Y. Más adelante, cuando veamos el ejemplo acá, que vamos a graficar, vamos a ver exactamente lo mismo. El dominio iría aquí de -2 hasta infinito y el rango va desde aquí, desde 2,5 hasta infinito. Se ve exactamente igual que como lo hicimos, como lo que vamos a tomar el rango. Entonces aquí tenemos función logarítmica con el simple hecho de encontrar que hay unos valores que van pequeñitos y que va a empezar a crecer, 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 a crecer. Y si quiere uno puede ir aquí y sigue creciendo, sigue creciendo, sigue creciendo, sigue creciendo, porque es una expresión de crecimiento. Lo mismo la exponencial, es una expresión de crecimiento. ¿En qué se diferencia la exponencial a la logarítmica? En que la exponencial, vea que la flecha aquí va, la flecha va hacia arriba o hacia abajo. Aquí va, la exponencial va hacia arriba o hacia abajo. Hacia arriba o hacia abajo. Vea. La logarítmica lo hace hacia la derecha o hacia la izquierda. Es decir, o coge de aquí para allá, hacia la derecha, o coge de aquí para allá, hacia la izquierda. Eso es lo que pueden nombrar el logaritmo. ¿Por qué el logaritmo no puede ir hacia abajo? Ah, porque en los logaritmos, cuando uno va a sacar un logaritmo negativo, acá, un logaritmo negativo, no se puede realizar. Siempre nos va a salir error en un logaritmo negativo. Entonces, ahora vamos a entender, ahora sí vamos a darle explicación. Vamos a darle explicación de qué es una función logarítmica, qué tiene que ver eso con la expresión en una función exponencial, qué tiene que ver, y vamos a identificar cómo es que se grafica una función logarítmica. Entonces, lo primero y lo básico para entender qué es una función logarítmica es que dentro de la ecuación debe estar la expresión log, o en su defecto un logaritmo natural.
un logaritmo natural. Entonces aquí encontramos que tenemos dos conjuntos, el conjunto Y y el conjunto X. Sabemos que son dos conjuntos porque sabemos que es una función y la función es una relación entre dos conjuntos. Entonces sabemos que hay unas expresiones para Y y unas expresiones para X. Aquí lo que tenemos que saber, primero, que para empezar a graficar una función logarítmica, lo primero que debemos encontrar en la gráfica es el dominio, es decir, de dónde va, de dónde empieza y hasta dónde va el dominio. Sabemos que va hasta el infinito, porque ya sabemos que el infinito, tanto como el rango como el infinito, van a tender, tanto el dominio como el rango van a tender al infinito. Entonces, como ya sabemos eso, sabemos que este pedacito que va a acompañar aquí al logaritmo, o que está acompañando a la X, este pedacito lo vamos a llamar los valores del dominio, porque ya sabemos que son los que pertenecen en el eje X. Entonces ya sabemos que los valores del dominio son en el eje X. Y ya sabemos que para unos números en X le corresponden unos elementos en Y. Eso quiere decir que cuando encontremos aquí el valor del dominio, inmediatamente vamos a encontrar el valor del rango. Inmediatamente vamos a encontrar el valor del rango. Pero antes de pasar a hacer la gráfica, voy a hacer un repaso de cómo se expresa el logaritmo y cómo se transforma a una expresión exponencial. Voy a hacer el repaso únicamente como para que ustedes recuerden, pero esto ya lo debieron haber visto en séptimo, octavo, noveno, los logaritmos. Eso ya lo debieron haber visto, pero vamos a hacer un repaso. Vamos a ver un repaso. Entonces, toda expresión de logaritmos se expresa de esta manera. Entonces, ¿cómo se lee? Se lee logaritmo base 2 de 8. ¿A qué es igual? Eso es, así se lee. Logaritmo base 2 de 8, ¿a qué es igual? Esa es la manera correcta de leerlo. Pero como es una expresión de logaritmo, no conocemos la respuesta. En este caso yo les puse ahí el número 3, pero lo puse, pero porque voy a explicar de dónde salió. Pero en la mayoría de casos, por no decir en todos, uno no conoce la respuesta de los logaritmos. Entonces, ¿a quién es esta respuesta que tenemos acá de los logaritmos? Esta respuesta la podemos encontrar si cogemos esta base del logaritmo base 2 de 8 y lo transformamos a una expresión exponencial para poder encontrar la respuesta del logaritmo. Entonces aquí encontramos que cuando decimos logaritmo base 2, esta base chiquitica va a ser el número de la base de la exponencial. Entonces, si yo digo logaritmo base 2, es como si estuviera diciendo 2 a la un número. 2 a la un número. Entonces, yo aquí tengo logaritmo base 2, es la base de la exponencial. Y el número al que se le va a sacar el logaritmo base 2, el número grande que acompaña aquí al logaritmo, va a ser la respuesta del exponencial. Eso quiere decir que si yo conozco aquí logaritmo base 2 de 8 y yo conozco aquí la base del exponente y la respuesta, pues lo que yo tengo que hallar es aquí a cuánto equivale este exponente pequeñito. Este chiquitico que está acá, ¿a cuánto equivale? Entonces la forma correcta de identificar cuál es el número que está acá, cuál es el que está acá, es coger esta base, multiplicar la cantidad de veces, es decir, n veces, hasta que lleguemos a 8. Entonces cogemos el primer 2, 2 por 2, ahí hay otro 2, ya sería 4. Por 2, 8. Es decir, que utilizamos 3 veces el 2 para llegar
a 8. Eso es lo que me dice un número exponencial. Entonces, Profe, lo tuvimos que multiplicar 3 veces. Dígame. qué pena, es que yo le voy a preguntar por qué la Basil ahí pues está con el 2 y pues desde que empieza el ejercicio está con 3. Ah, porque es que este ejercicio que está acá es el ejercicio que vamos a graficar más adelante. Es el que tenemos acá, véalo acá. Y igual al logaritmo base 3 de 2x menos 4. Este es el que vamos a hacer ahorita más atrás. Esto que estoy haciendo acá es para recordar de dónde sale, cómo se resuelve el logaritmo, para saber a cuánto equivale un logaritmo. Estoy haciendo ejemplos. Aquí puse uno, aquí pongo otro y aquí abajo puse otro. ¿Vea? Pero el que vamos a graficar es el de acá arriba. ¿Listo? Esto es para recordar única y exclusivamente cómo es que se resuelven los logaritmos. Yo solo estoy haciendo un repaso así fugaz de los logaritmos. Eso es todo lo que estoy haciendo. Yo todavía no he graficado nada, todavía no he sacado valores, todavía no he hecho nada. Estoy haciendo un repaso de qué son los logaritmos. Aquí yo solamente, exclusivamente puse esto para decirle que lo que acompaña aquí a lo que está aquí dentro del paréntesis es el dominio. Ya, solo puse eso para decirles cuál es el dominio. Aquí estoy recordando cómo se resuelve un logaritmo. ¿Cómo se resuelve? Devolviéndonos del logaritmo, devolviéndonos a una expresión exponencial para poder hallar la respuesta. Entonces ya sabemos que el número que repetimos era 3 veces. Uy, me salí acá. ¿Qué hice? Ay, ¿qué hice? Chanfle. No, cerramos entonces. Chao. Y volvamos a abrir el archivo. Entonces ahí se repite 3 veces el número 2. 2 por 2, 4, por 2, 8. Entonces ese número 3, que es el que se está repitiendo, ese número 3, que es el que se está repitiendo, ese número 3 que es el que se está repitiendo, acá miren, ese 3 que se está repitiendo, es la respuesta del logaritmo. Entonces, aquí es donde nos podemos dar cuenta que el logaritmo y la expresión exponencial son recíprocas, es decir, se parecen uno a la otra. Por eso la gráfica, tanto del logaritmo y como de la función exponencial, se parecen. Y también nos podemos dar cuenta que tanto la expresión exponencial es de crecimiento como es la inversa, el hogar se relacionan estas dos funciones. Esta es la razón teórica de por qué la función exponencial y la función logarítmica se parecen, porque para pasar de una a la otra las necesitamos utilizar para encontrar la respuesta. Vamos a ver otro ejemplo de cómo es que se resuelve un logaritmo. Yo solo estoy haciendo un recorderis. Aquí tenemos otro ejemplo. Tenemos logaritmo base 5 de 25. Vamos a buscar la respuesta. Vamos a hacer de cuenta que ese 2 no está ahí. El logaritmo base 5, este número chiquitito, la pongo acá, pum, la base del exponente. Entonces, sé que el número que acompaña ahí al logaritmo grande es la respuesta del exponencial. Listo. Entonces, sabemos que este exponencial, ahora vamos a buscar el exponente. Vamos a buscar cuántas veces necesitamos multiplicar 5. Entonces, para saber, ya sabemos que cogemos la base del exponente, que es 5, y la empezamos a multiplicar varias veces hasta que lleguemos a 25. Y así encontramos
el exponente. Entonces arrancamos en 5. Listo, 5 es una vez. Después lo multiplicamos por otros 5 que serían 2 veces. 5 por 5 da 25. Eso quiere decir que yo solo multipliqué 2 veces el 5 para llegar al 25. Eso quiere decir como que fue 2 veces, no más. Ese sería el número del exponente. Por ende, ese sería el número del exponente. Por ende, sería la respuesta del logaritmo. Sería la respuesta del logaritmo. Esta sería la forma, digamos, matemática desde el papel, desde coger el papel y el lápiz y coger un logaritmo y devolvernos a la exponencial para intentar llegar a encontrar la respuesta. Pero resulta y acontece que no todos los logaritmos vamos a poder hacer eso, porque no todos los logaritmos, digamos, o todas las expresiones exponenciales nos van a dar, o sea, sí van a dar exactas, pero se van a resolver de distintas maneras. Existen unas reglas específicas para los logaritmos, cuando es un fraccionario, cuando es un exponente, cuando es un radical, cuando es una potencia, cuando Vienen unas reglas para identificar los logaritmos, pero yo repito, esto ya se debió de haber visto antes. Eso lo debieron haber visto, si no estoy mal, en séptimo. Entonces, como eso ya lo vieron, yo estoy haciendo un repaso y estoy mostrándoles cómo o por qué es que tienen relación los logaritmos y los exponenciales. Ahora sí viene lo importante. Vamos a mirar cómo es que se grafica, pero para graficar es 100% importante saber manejar la calculadora. ¿Por qué necesitamos saber manejar la calculadora? Porque necesitamos encontrar unos valores, para poder graficar un valor que corresponda a X para encontrar un valor en Y. Entonces, para eso necesitamos la calculadora. Entonces, para eso les voy a explicar cómo es que se saca un logaritmo desde la calculadora. Entonces, resulta y acontece, muchachos, que en la calculadora cuando uno está, si uno tiene una calculadora científica, aparecen dos botoncitos. Una que dice log y otra que dice ln. La que dice log es logaritmo y la que dice ln es logaritmo natural. Funciona exactamente igual. La de logaritmo natural, si en vez de acá un log estuviera una L y una N minúscula, sino una L y una N, sería logaritmo natural de 8. Ahí no tendría base. Los logaritmos naturales no tienen base. Entonces, 8. Entonces, y ahí uno pone la tecla, logaritmo natural de 8 y arroja un número. Pero en este caso, que es el que vamos a graficar, vamos a ver los logaritmos normales, el de log. Entonces, cuando tenemos un logaritmo normal y queremos sacar los datos en la calculadora para hallar la respuesta del logaritmo, uno oprime la letra en la calculadora del logaritmo y lo primero que debemos saber es que esa letra, esa sigla, perdón, log, siempre en la calculadora va a ser base 10. Por eso yo acá en la guía les puse el logaritmo de la calculadora siempre va a ser base 10. Cuando uno oprime el botoncito log de la calculadora, desea la calculadora del celular o una calculadora científica, uno oprime la letra log, inmediatamente uno ya sabemos que ese log es base 10. Aunque ahí no lo ponen porque el botoncito es muy chirriquitico, entonces el 10 quedaría súper chirriquitico. Ponerle el 10 como si fuera, digamos, acá que es logaritmo base 2. Ponerle el 10 aquí chiquitico en el botoncito de la calculadora, eso uno ni lo puede ver. Entonces,
El que hizo la calculadora, el que inventó la calculadora, cuando puso la función del logaritmo en la calculadora, él puso la letra log y ya desde un principio dijo, esta letra es base 10. Entonces, cualquiera que utilice es base 10. Entonces, como es base 10, y cuando vamos a graficar los logaritmos, no todos son base 10. El ejemplo que tenemos acá es base 2, por ejemplo. Entonces, profe, pero si la calculadora, el botón es base 10 y el logaritmo que está ahí es base 2, ¿cómo podemos hallar el logaritmo utilizando el base 10? Sencillo. Entonces, cuando hablamos base 10, es porque inmediatamente vamos a hablar de una división. Entonces, si estamos hablando de un logaritmo base 10, estamos hablando de una división. ¿Y una división de qué? Entonces, en el numerador, es decir, en la parte de arriba de la división, vamos a poner el logaritmo con el número grande arriba, es decir, logaritmo base 10 de 8. No le pongo aquí el 10, aquí al logaritmo, al 10, porque sabemos que el 10 de la calculadora o el botoncito de la calculadora es base 10. Por eso aquí, en este ejemplo, en esta división, ya sabemos que ahí ese logaritmo es base 10. ¿Por qué? Porque es una división. Entonces, el logaritmo base 10 de 8. Y abajo, en el denominador, vamos a poner logaritmo base 10 de el número que aparece en la base del logaritmo original, digámoslo de cierta manera. Y abajo iría logaritmo base 10 de 2. Entonces, ya teniendo claro cómo es que se distribuye la división para poder utilizar la calculadora con el logaritmo base 10, sabemos que en el denominador vamos a poner el logaritmo base 10 con el número grande, que sería el 8. Y abajo vamos a poner el logaritmo base 10, pero del número que acompaña al logaritmo, es decir, la base del logaritmo original que estamos utilizando. Entonces ahí ya uno va a la calculadora y en la calculadora uno oprime el botoncito que dice log. Entonces, si tienen la calculadora ahí a la mano, vamos a ir a la calculadora, le vamos a oprimir el botoncito que dice log. Si no dice log, pero dice una L y una G, eso también es logaritmo. Oprimimos log, ahí inmediatamente se abre un paréntesis. Ahí en ese paréntesis vamos a poner el número 8. Este numerito que está acá, el número 8. Entonces ahí lo que estamos diciendo es el logaritmo base 10 de 8. El logaritmo base 10 de 8, ahí en la calculadora arroja un número, arroja 0.9. Entonces ya sabemos que el logaritmo base 10 de 8 es 0.9. Y vamos a hacer exactamente lo mismo, pero con el logaritmo de abajo. Entonces vamos a poner logaritmo de 2. Y el logaritmo base 10 de 2 es igual a 0,3. 0,3. Eso quiere decir que ya tenemos las respuestas del logaritmo de arriba y el logaritmo de abajo. Eso nos dio 0.9 dividido 0.3, si no estoy mal. Eso nos da 3. Nos da 3. Nos da 3. Entonces ya aquí lo que tenemos es que hallar estos numeritos con la calculadora, lo reemplazamos, logaritmo base 10 de 8 da 0.9, entonces uno pone ahí 0.9, y abajo dice logaritmo base 10 de 2, eso es 0.3, entonces ahí uno pone 0.3, y después hace la división, 0.9 dividido 0.3, eso nos da 3. Si nos damos cuenta, este logaritmo base 10 de 8, que es igual a 10, aquí arriba también lo teníamos, pero lo hicimos con exponente, vea. Nos dio la misma respuesta, 3. Eso quiere decir
que esta es la forma de buscar los valores con la calculadora de algún logaritmo. Preguntas hasta ahí para pasar a graficar. Preguntas, muchachos, voy a pasar acá y voy a mirar a ver si hay preguntas. Preguntas, muchachos, estoy mirando el chat a ver si alguien está haciendo alguna pregunta. Preguntas, por favor, si no para pasar a... Profe, Dígame. ¿siempre tiene que dar positivo o hay casos que puedan dar negativo? No, los logaritmos naturales siempre van a dar error. Cuando usted dice logaritmo base 10 de menos 25, nada, eso da error, no se puede hacer. Los logaritmos solo se pueden hacer logaritmos con números positivos. Con números Bueno, negativos no se pueden hacer. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Si no, para pasar a hacer la explicación de la gráfica, de cómo se grafica. Bueno, parece que no hay más preguntas, entonces pasemos a ver la gráfica. Entonces, ¿cómo se grafica? Entonces, ahora sí, vea, era aquí lo que yo le decía a Cristian. Vea, logaritmo base 5 de 25, eso da error. No se puede hacer. Logaritmo de un número negativo no se puede hacer. Entonces, partiendo de esa premisa, partiendo de la premisa de un número logaritmo y un número negativo no se puede realizar, entonces, partiendo de esa premisa, vamos a resolver este logaritmo, que era el que teníamos arriba. Y igual a logaritmo base 3 de 2x menos 4. Entonces, desde que arrancamos arriba, yo les decía que lo que está aquí, o sea, digamos, en los ejemplos que veíamos de los logaritmos, es decir, en el número grande, no la base del logaritmo, sino el número grande, este número grande lo vamos a denominar el dominio. Este número, lo que está en paréntesis acá, lo vamos a denominar el dominio. Y como sabemos que no puede ser un número negativo, es decir, tiene que ser mayor que 0. Cuando decimos, dígame un número negativo, uno tiene que decir un número mayor que 0. Si uno dice 0, ya no es positivo, eso es un número neutral. Si uno dice menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, ya serían números menores. Para que sean positivos deben ser mayores que 0. Entonces, como partimos de esa premisa, que debe ser mayor que 0 para que el número que sea acá sea positivo, tiene que ser mayor que 0, pues tenemos que plantear una desigualdad para poder encontrar el dominio. Entonces cogemos aquí lo que está en paréntesis, que es 2x menos 4, y lo ponemos acá abajo. Y le planteamos la desigualdad que debe ser mayor que 0. ¿Por qué debe ser mayor que 0? Porque siempre debe dar un número positivo. Por eso vamos a plantear que siempre tiene que ser mayor que 0. Entonces, como es mayor que 0, vamos a despejar x para encontrar cuál es el dominio. Es decir, x sería el dominio. Entonces, x es el dominio y y sería el rango. Eso quiere decir que el dominio es el número que va aquí pegadito. Acá. Entonces vamos a encontrarlo. Entonces decimos que 2x menos 4 es mayor que 0. Este menos 4 está restando. Eso quiere decir que yo lo tengo que pasar al otro lado del mayor a sumar. Entonces me queda 2x mayor que 4. Lo pasé a sumar. Después de sumar, de pasarlo a sumar, este 2 que acompaña a la x está multiplicando. Y si se acuerdan cuando vimos las desigualdades, está multiplicando y aparte que está multiplicando es positivo. Eso quiere decir que yo lo paso a dividir. No cambio la desigualdad, no le cambio el sentido porque el número es positivo.
Está multiplicando, sí, pero es positivo. Como es positivo, lo paso normal. El 2 es positivo, lo paso a dividir. Eso quiere decir que me queda que x es igual a 4 dividido 2. Y 4 dividido 2 es 2. Eso quiere decir que el dominio para la gráfica que vamos a hacer es 2. El dominio de nuestra gráfica va de 2 hasta infinito. De 2 hasta infinito. Y el rango dice, el dominio es 2. El rango debe ser mayor, porque vea que dice que es mayor que 2. Es decir, que el rango arranca desde 2,01. 2,02, 2,03, 2,4, 2,99, 2,05, 3, 4, 5, 6. De ahí para allá eso ya es el rango. Es decir, que el dominio va hasta 2. Y el rango arranca en 2,1. Digámoslo, para dejarlo claro, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, debe ser mayor que 2. El rango debe ser mayor que 2. Y el dominio es 2. Entonces, partiendo de acá, ya encontramos el dominio de nuestra gráfica. Entonces decían, profe, si nos dan una ecuación y la ecuación, este es otro ejemplo, no es el mismo, no se vayan a confundir. Entonces, este es para demostrar que si da negativo no se puede hacer. Entonces, solo para demostrar que con negativos no se puede hacer. En el ejercicio que estamos graficando ya sabemos que nuestro dominio es 2. Ahora vamos a hacer aquí un ejemplo, a ver si por casualidad, porque vea que aquí también hay números negativos, vea. Y sin embargo, el resultado nos dio positivo. Pero puede haber casos que aunque hayan adentro negativos como acá, aquí también hay negativos, puede haber el caso que de pronto la respuesta dé negativa, o puede ser que la respuesta dé positiva. Entonces, para eso tenemos que comprobar si da positiva o negativa y si nos sirve o no. Entonces aquí si miramos, vamos a poner otro ejemplo. Y igual al logaritmo base 3 de menos 2x menos 4. Entonces aquí lo primero que tenemos que hacer es mirar y buscar el dominio, que es este que está acá. Entonces bajamos y lo ponemos acá y le planteamos la misma desigualdad. ¿Por qué le planteamos la misma desigualdad? Porque sabemos que el número debe ser positivo y los números positivos son los números mayores que 0. Por eso la desigualdad se plantea mayor que 0. Entonces nos quedaría menos 2x menos 4 mayor que 0. Esa sería la desigualdad. Vamos a despejar x para ver si nos da un número positivo o un número negativo, para saber si lo podemos hacer o no lo podemos hacer. Entonces, si nos damos cuenta acá, muchachos, este 4 que está restando va a pasar al otro lado a sumar. Entonces, vea que quedó acá sumando. Entonces nos queda menos 2x mayor que 4. Este menos 2 está multiplicando la x. Pero vea que arriba, en el ejercicio de arriba, cuando pasamos el 2 a dividir, no le cambiamos el sentido porque era positivo el número que acompañaba a la x. En este caso, el 2 es negativo. Eso lo expliqué en la clase que vimos desigualdades. Como es negativo, yo lo paso a dividir para que quede acá, pero inmediatamente le tengo que cambiar el sentido a la desigualdad. Es decir, que ya no queda mayor, sino menor. Sino que queda menor. Entonces tenemos que 4 dividido 2, eso da menos 2. Entonces nos dio negativo. Eso quiere decir que ese no se puede hacer. ¿Cómo comprobamos que no se puede hacer? Fácil. Si nos dio menos 2, vea, si nos dio menos 2, vamos a reemplazar la x por menos 2. Entonces quedaría menos 2 por menos 2, eso nos da 4 positivo, porque menos por menos da más. Menos 2 por menos 2 da más 4. Y más 4 menos 2, 4 da 0. Y el logaritmo
de un número cero, el logaritmo de cero, no se puede realizar, al igual que los negativos, solo se pueden hacer con los positivos. Es decir, que si inmediatamente el dominio sale negativo, yo de una vez digo que ese ejercicio no se puede realizar. Inmediatamente, si el ejercicio yo lo hago y cuando lo estoy hallando el dominio me sale negativo, yo de una vez pongo que no se puede realizar y lo dejo hasta ahí. No lo grafico porque no se puede graficar. ¿Por qué? Porque da cero. Y cuando da cero no se puede realizar. O negativo. En este caso nos dio, el dominio nos dio negativo, no se puede realizar y comprobamos porque aquí nos dio cero y el logaritmo de un número cero no se puede hacer. Entonces, ahí comprobamos cuando sí, cuando es positivo sí se puede y cuando no, nos da negativo no se puede realizar. Entonces, vamos a hacer el que sí se puede realizar, obviamente, el que hicimos primero. El del y igual al logaritmo base 3 de 2x menos 4. Entonces ahí lo que tenemos que hacer es graficar. Entonces vamos a poner una hojita acá. Voy a minimizar esto que se pueda ver todo el ejercicio. Acá. Listo. Ahorita agrando la gráfica para que ustedes lo puedan ver. Entonces aquí tenemos que hacer varias cosas. Entonces lo primero que tenemos que hacer es ponerle título a la gráfica. En este caso se llama y igual logaritmo base 3 de 2x menos 4. Así se llama nuestra gráfica. Logaritmo y igual a logaritmo base 3 de 2x menos 4. Así se llama mi gráfica. Lo siguiente que hay que hacer es buscar a qué equivale el dominio. ¿A cuánto equivale el dominio? Entonces, el dominio ya sabemos que vale 2, porque acá lo hallamos, vean. Aquí hallamos el dominio. Lo acabamos de hallar. ¿Cuánto nos dio? X igual a 2. De ahí salió ese X mayor que 2. Entonces, lo ponemos acá, vea. X mayor que 2. Entonces, como X es mayor que 2, yo tengo que trazarle, yo tengo que trazar la línea. Yo tengo que trazar la línea del dominio. Entonces, para trazar la línea del dominio, yo pongo el plano cartesiano primero, sin ponerle todo eso. Es decir, yo trazo la línea en X y la línea en Y. Bueno, esta es X y esta es Y. X horizontal, Y vertical. Pongo el plano cartesiano. Y le pongo los números, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, bueno, las cantidades que ustedes estén graficando. Y lo mismo para arriba, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, para arriba. Para la izquierda, números negativos, porque es plano cartesiano. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, de ahí para allá. Y de para abajo, pues los negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, de ahí para allá. Hacen el plano cartesiano. Después de poner el plano cartesiano, lo siguiente es poner la línea del dominio. Sabemos que el dominio es números mayores que 2. Entonces, como es mayores que 2, voy a agrandar acá, vean. A ver. Acá. Vea que yo pongo acá, vea que la línea, el 2 está dentro de una línea punteada y la línea morada. Si quieren pueden poner la línea morada sobre el 2, no importa. Yo hago esto, es únicamente y exclusivamente para mostrarle que estas dos, esta línea punteada y la línea morada, están encerrando al 2, que es el dominio. A ver si lo podemos agrandar más. Vean acá, véanlo acá. ¿Sí ve? La línea morada y la línea punteada están encerrando al 2, que es el dominio. Entonces, ahí yo ya estoy planteando el dominio de mi gráfica. Sé que el dominio va hasta el infinito.
Entonces yo planteo aquí la línea morada del dominio, que va por 2, y va hasta el infinito, es decir, yo me salgo acá de la X, vea. No hay de la 2. Sabemos que el rango debe arrancar mayor que 2, porque tiene que ser mayor, no puede ser igual a 2 o menor, no, dice que mayor que 2. Entonces el dominio es 2, pero el rango debe ser mayor que 2. Entonces, como debe ser mayor que 2, vamos a trazar la línea en Y, porque esta ya no es en X, sabemos que X es el dominio, el Y sería en X, Y sería en X, Y sería el rango. Entonces sabemos que X dio 2, o sea que el rango es 2, pero debe ser mayor que 2 en Y, ya que nos paramos acá en Y, véanlo, y está entre 2 y 3. Si ve que no lo puse sobre 2, espera a ver si lo puedo agrandar uno más. Acá, vea. Vea que yo no lo puse sobre 2 el color amarillo, lo puse casi sobre 2,5. Acá, vea. Es la mitad de entre 2 y 3, 2,5. Si es que no lo puse sobre 2, porque 2 es el dominio. Y el rango debe ser números mayores que 2. Por eso yo propuse 2,5. Entonces, ahí encontramos, eso es lo primero que hay que hacer cuando uno grafica una función logarítmica. Es decir, hallamos el dominio, como lo hallamos acá arriba, acá. Encontramos el dominio, que es 2. Lo graficamos, lo pusimos, vea, acá lo pusimos, que es la línea morada. Y sabemos que el rango debe ser mayor a ese 2. Es decir, pusimos 2,5 y lo pusimos acá, vea, 2,5. Y ya, y obviamente también va hasta el infinito, ¿no? Obviamente. Eso quiere decir que ya tenemos las líneas del rango y tenemos la línea del dominio graficada. Eso es lo primero que hay que hacer. Encontrar el dominio y graficarle el dominio y su rango. Acto a seguir, después de poner el dominio y el rango dentro del plano cartesiano, vamos a identificar unos valores para X para saber cuánto equivale Y. Eso es lo que debemos saber. Debemos identificar cuántos valores que valen X, cuántos me valen en Y. Entonces aquí tenemos que hacer un reemplazo en una tablita. Entonces aquí tenemos la tablita, mírenla aquí, X contra Y. Entonces le vamos a dar valores a X para encontrar valores en Y. Entonces dice que los números deben ser mayores que 2. Es decir, yo no puedo arrancar a darle el valor a 2, porque si yo le doy valor a 2, me va a dar 0. Y como me va a dar 0, yo no lo puedo graficar. Eso quiere decir que yo le tengo que dar números mayores que 2. Entonces yo voy a arrancar con 3. Vea, aquí se lo puse, con 3. Entonces yo cojo aquí mi formulita, mi ecuación. Y igual al logaritmo base 3 de 2x menos 4. Entonces yo lo pongo acá, véanlo acá. Aquí lo puse. Y igual al logaritmo base 3, pero lo agrando un poquito. Véanlo acá. Y igual al logaritmo base 3, abro paréntesis, 2, esto era la X, pero yo reemplazo la X por el 3, entonces puse el 3, menos 4. Eso fue lo que hice ahí. Cogí este 3, y lo pasé aquí, y lo reemplacé por la X. Eso fue lo que hice. Eso fue lo que hice. Entonces, como esto fue lo que hice, yo después ahora voy a solucionar lo que está dentro del paréntesis. Entonces yo le digo, 2 por 3, eso da 6. Pero creo que alguien va a intentar entrar. Sí. Bueno.
Entonces, yo multiplico 2 por 3, eso da 6. Y 6 menos 4, eso da 2. 2. O sea que aquí arriba, vea, aquí da 2. Bueno, acá lo puse. 2. 2. Lo que me dio entre paréntesis fue 2. 2 por 3, 6. Y 6 menos 4 me dio 2. Entonces yo tengo, me dio el logaritmo, este primero, me dio y igual a logaritmo base 3 de 2. Eso fue lo que me dio. Entonces, como nos dio logaritmo base 3 de 2, yo voy a hacer eso en la calculadora. Entonces, yo ya les enseñé a sacar los valores en la calculadora. Entonces, arriba en el número grande que acompaña acá, hacia logaritmo de 2, vea, que sería acá. Y en el denominador voy a poner el logaritmo con la base del logaritmo original, que sería acá, logaritmo base 3, que sería abajo. Entonces yo voy a la calculadora y yo le doy logaritmo base 2, eso me arroja un resultado, lo anoto, después voy a la calculadora y le doy logaritmo de base 10 de 3, eso me arroja un resultado, divido esos dos resultados y me da acá otro. En este caso me dio 0,63. Y yo lo pongo acá. Entonces lo vamos a hacer. Después hacemos lo mismo con el número 4. Entonces yo lo reemplazo. Entonces yo tengo y igual al logaritmo de 3, abro paréntesis, de 2, reemplazo el 4, menos 4. 2 por 4, 8, menos 4 da 4. Entonces yo obtengo, entonces yo saco logaritmo de 4, que queda risma, logaritmo base 10 de 4, eso me arroja un resultado, lo pongo arriba en la división, después pongo logaritmo de 3, logaritmo base 10 de 3, porque eso es lo que dice la calculadora, eso me arroja un resultado, divido esos dos resultados y me da 1.26. Es decir, que para 4 da 1.26. Y hice lo mismo para 5. Y igual a logaritmo base 3, abro paréntesis, 2, reemplazo la x por el 5, menos 4. 2 por 5, 10, menos 4 da 6. Entonces, en la calculadora, logaritmo base 10 de 6, eso me da un resultado. Dividido, logaritmo base 3, logaritmo base 10 de 3, perdón, eso me da otro resultado. Divido los dos resultados, eso me da 1.63. Es el mismo proceso, ¿no? Por eso yo no les puse todo el proceso ahí. Solo se los explico para que ustedes sepan cómo es, porque si no, un montón de fotos ahí en la guía como que no aguanta. Entonces, este es el proceso para graficarlo. Entonces, ya tenemos la tablita de resultados. No hay necesidad de darle 10 números a X. Con 3 es suficiente. Y pues hallo 3 valores para Y, que fue lo que acabamos de hacer. Vamos a ir a graficar esos valores. Entonces dice, para cuando X vale 3, Y vale 0,63. Entonces vamos a agrandar acá otra vez. Entonces póngale cuidado. Entonces vamos a ir a buscar. X vale 3, que sería este. Y vale 0,63. Entonces yo me paro acá y voy hasta 0,63 y ahí es donde pongo el puntico. Después dice, cuando vale 4 vale 1.26. Entonces yo me paro acá en 4 y subo hasta encontrar a 1.26 en Y. Y ahí es donde yo pongo el puntico. Y lo mismo hago para 5. Entonces, cuando X vale 5, Y vale 1.63. Entonces, cuando X vale 5, acá está. Y después subo hasta que encuentre a 1.63. Y ahí es donde yo pongo el puntico. Ya cuando tengo los punticos, yo sé que en el rango viene desde el infinito y yo sé que no va a tocar, o sea, la línea aquí, esta línea del logaritmo no puede tocar el rango. Y aquí abajo toca, esta sí toca el dominio, es decir, esta sí toca el 2. Entonces viene desde 2
la línea, y va a pasar por los 3 puntos que pusimos en la gráfica y va a tender al infinito, sin tocar el rango. Eso quiere decir que esta es la forma básica y fácil de graficar un logaritmo. Preguntas de cómo se grafica el logaritmo, muchachos. Preguntas, por favor. Preguntas. Profe, Dígame. es que no entendí muy bien cómo meterles a la calculadora, si me puede repetir esa parte, por favor. Listo. Entonces póngale aquí abajo. Me voy a devolver aquí arriba, que es donde tengo lo del logaritmo. Acá vamos a agrandarlo, véalo acá. Acá lo tengo. Me salí. Me tocó achiquitarlo un poquito. Acá. Entonces, vea, póngale aquí abajo. Si yo tengo aquí la calculadora, en la calculadora, sea del celular, o sea la calculadora, una calculadora científica, hay un botoncito que se llama logaritmo. Hay un botoncito. Ese botoncito siempre va a ser logaritmo base 10. Ese logaritmo no es ni base 2, ni base 3, ni base 4, ni base 5, no. Siempre va a ser base 10. Para poder hallar este logaritmo, digamos, logaritmo base 10 de 8, que fue el que pusimos acá, yo necesito exclusivamente hacer una división de logaritmos. ¿Cómo sé cómo hallarlo? Entonces, yo pongo logaritmo del número que está acompañando aquí grande, vea, y lo voy a poner arriba en la división. Y el número pequeño lo voy a poner abajo, o sea, logaritmo de 2 lo voy a poner abajo, vea. Logaritmo de 8 arriba y logaritmo de 2 abajo. Pero sabemos que este logaritmo de 8 es base 10, porque cuando vayamos a meter eso en la calculadora, oprimimos el botón de logaritmo y ahí de una vez se abre un paréntesis. En ese paréntesis ponemos el 8 y ahí arroja un resultado, eso da 0.9. Entonces en la división arriba vamos a poner 0.9 y abajo vamos a hacer exactamente lo mismo. Entonces estamos en la calculadora, le oprimimos el botón de logaritmo y ahí inmediatamente la calculadora va a abrir un paréntesis. Ahí en ese paréntesis ponemos el número 2. Cerramos el paréntesis, le damos igual. Eso arroja un resultado. Eso da 0.3. Pero sabemos que ese 0.3 es logaritmo base 10 de 2, porque sabemos que la tecla que estamos oprimiendo es base 10. Siempre va a ser base 10. Después, ya que tenemos los dos resultados, ahí sí dividimos 0.9, que nos dio el primero, logaritmo base 10 de 8, la calculadora dice 0.9. Y logaritmo base 10 de 2, eso nos da 0.3. Ya después dividimos, porque es una división, vea, 0.9, que dio logaritmo base 10 de 8, dividido 0.3, que dio logaritmo base 10 de 2. Y 0.9 dividido 0.3, eso da 3. Esa es la forma de buscar los logaritmos desde la calculadora. ¿Mejor? ¿Mejor la explicación? Sí, profe, y entonces, pues, digamos, ya cuando pues, los que puso abajo de la gráfica, se hace igual, ¿sí? Se hace exactamente igual. Ya voy para allá, vea. Ahí estoy bajando. Acá están, vea. Vea que aquí yo lo que hago primero es darle valores a X, pues porque vamos a graficar. Si no le doy valores a X, pues no podemos graficar. Sabemos que deben ser mayor que 2. Entonces, arranco en 3 porque el 3 es mayor que 2. Entonces, yo reemplazo en X el 3, reemplazo en 4 y también reemplazo en 5. Ya ahí resuelvo. 2 por 3 da 6, menos 4 da 2. Entonces, aquí este es el pedacito que se hace en la calculadora. Entonces, vea, logaritmo base 10 de 2 queda arriba. Véalo acá. Y logaritmo base 10 de 3 queda abajo. Mírelo acá. Es una división. Entonces, usted va a la calculadora, le da logaritmo, base 10, le abre paréntesis. Ahí pone el 2. Ahí le arroja un resultado. Lo anota. Después hace lo mismo abajo.
logaritmo base 10 de 3. Ahí abre paréntesis, pone el 3, cierra, ahí arroja un resultado. Hace esa división y ahí le arroja un número. Ese es el que pone aquí en esta tablita, que es el que después vas a graficar. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Para explicar la exponencial, que es muchísimo más sencillo. Bueno, creo que no hay más preguntas. Entonces, ahora les voy a mostrar la exponencial. Entonces, aquí la función exponencial, y se pueden dar cuenta, aquí la función exponencial se va a dar, o sea, se va a mostrar de la siguiente manera. F de X es igual a la X. En otras palabras, ahí estamos diciendo Y igual a la X. Y igual a un número a la X. Eso es lo que estamos diciendo ahí. Y toda gráfica exponencial va a empezar a aumentar, aumentar, aumentar y va a ir creciendo. Igual que en el logaritmo. Entonces, aquí yo les voy a mostrar varias formas de que podemos encontrar. Podemos encontrar una función decreciente, es decir, que empieza a bajar. Podemos encontrar una función creciente, es decir, que empieza a aumentar, es decir, que va hacia arriba. Y vamos a encontrar una función acreciente, que sería digamos, vamos a decir que sería el contrario al logaritmo, porque vea que el logaritmo, la flecha esta misma que va aquí, vea que estaba hacia abajo, la del logaritmo va como si fuera un espejo, pero arriba. Vea que aquí sí se puede hacer negativo, en cambio en el logaritmo no se puede hacer negativo. Esta negativa es la que más se parece a los logaritmos. Es la que más se parece, pero increíblemente es la que no se puede hacer en los logaritmos, pero se parece bastante. Entonces, aquí, cuando ustedes vean en una gráfica una flecha así como la morada que va hacia abajo y tiende al infinito, ¡ah! Eso es exponencial. Si ustedes encuentran una flecha aquí que tiende hacia arriba y empieza a crecer, eso es una exponencial. Y si ustedes encuentran una flecha aquí que va así hacia abajo, al creciente, usted dice, eso es una función exponencial. Es decir, que aquí ustedes se van a encontrar, a simple vista, ustedes ya pueden identificar si es una función exponencial. Puede ser que en algún momento usted diga, eso es una función exponencial y era un logaritmo, pero no está equivocado. El logaritmo también hace parte de una función exponencial. Entonces, ya como sabemos que f de x es igual a la x, y sabemos que f de x, cuando expliqué lo de conjuntos y lo de las funciones biyectivas, sobreyectivas, inyectivas y todo eso, lo que se ve en trigonometría, nos damos cuenta que estas funciones, esta f es de función y f de x es una función con respecto a x, es decir, unos elementos de x que se van a ver reflejados acá. Eso lo vamos a llamar y. Entonces, partiendo de esa premisa que esa ecuación es así, aquí podemos ver dos ejemplos de dos gráficas de función exponencial. Entonces, aquí, cuando ustedes encuentren un fraccionario elevado a un número, eso es una función decreciente, porque está dividiendo. Entonces la flecha del exponencial siempre va a ir hacia abajo, vea que va hacia abajo, sería el color morado. Y la que es un número positivo elevado a un positivo, entonces esa es una función exponencial creciente, que va hacia arriba. Entonces aquí vamos a encontrar
varias así a simple vista, varias cosas. Si la flecha va hacia arriba como la roja, eso es una exponencial y es positiva. Si es la flecha es roja y va hacia abajo, entonces ya sabemos que es exponencial y ese número es negativo. Pero si vemos que el número que acompaña a la X es un fraccionario A, eso es una función decreciente. Entonces aquí ya tenemos los tres ejemplos. Decreciente es fraccionario, crecientes son positivos números naturales y decrecientes son naturales negativos. Entonces ahí ya tenemos, a simple vista ya podemos identificar las gráficas, a simple vista. Esto es un exponencial, esto es de natural, este va a exponencial. Este es una decreciente, esto es un fraccionario. A simple vista uno puede identificar ya una gráfica exponencial. Aquí lo primordial y lo más fácil que podemos hacer es hacer un ejemplo de cómo se grafica. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Entonces acá está el ejemplo, véanlo acá. Entonces vamos a graficar y igual 2 a la x, que es el ejemplo que tenemos acá. Vamos a graficar. Entonces aquí tenemos 2 a la x. 2 a la x. Entonces, como es exponencial, aquí a esta x sí le podemos dar números negativos y sí le podemos dar números positivos. Entonces, y le podemos dar 0 también. Entonces, normalmente uno le da los mismos. 1, 2 y 3 positivos, 0 y 1, 2 y 3 negativos. O sea, menos 1, menos 2 y menos 3. Hacemos una tablita aquí de valores. Ponemos los números en X, que son los que vamos a reemplazar. Es decir, 1, 2, 3, 0, menos 1, menos 2 y menos 3. Y vamos a reemplazarlos en el exponencial. Entonces, cuando X vale 1, entonces ponemos aquí 1. Entonces sería 2 a la 1. Y 2 a la 1, eso nos da 2. 2 a la 1, 2. Entonces ahí ponemos, cuando X vale 1, Y vale 2. Cuando X vale 2, entonces reemplazamos aquí por 2. Entonces sería 2 a la 2. Y 2 a la 2 sería 2 por 2, eso da 4. Entonces, cuando X vale 2, Y vale 4. Ahora le vamos a dar valor a 3. Entonces, cuando Y vale 3, cuando X vale 3, ¿cuánto vale Y? Entonces, 2 por 2 da 4. Por 2, eso da 8. Eso quiere decir que cuando X vale 3, Y vale 8. Ahora, cuando X vale 0, entonces ponemos aquí 2 a la 0. Esta regla se la tienen que aprender, porque es una regla exponencial. Yo creo que eso ustedes ya se la saben. Cualquier número, cualquiera, elevado a la 0, da 1. 2 a la 0 da 1, 1 a la 0 da 1 a la 0 da 1, 10 a la 0 da 1, pi a la 0 da 1, x a la 0 da 1, z a la 0 da 1, 30 millones a la 0 da 1, cualquier número elevado a la 0 da 1. O sea que 2 a la 0 da 1. O sea, cuando x vale 0, y vale 1. Ahora aquí es donde se complica un poquititico nada más, pero es un porriquitico. ¿Qué pasa cuando el exponente es negativo? Es decir, cuando este número que está acá es negativo. ¿Verdad? Cuando ese número es negativo, tenemos que hacerlo aquí con esta formulita que está acá. Entonces, un número X, en este caso sería el 2. O sea, X acá sería el 2. Vamos a hacer como el símil, como si fuera un espejo. Es un número X, que sería, en este caso sería 2, elevado a un número negativo, es decir, n negativo. En este caso, ese menos n sería la X. En este caso sería menos X, ¿no?
pero no pongo menos X porque el número que está negativo es el que estamos poniendo en la tabla, no la X, porque la X no está negativa. El que está negativo es el número que voy a reemplazar, es decir, el -1. Ahí cambia. Entonces sería X a la menos N. Entonces, para poder cambiar y poner el número N positivo, para poderlo poner positivo, yo pongo el número 1 y mando X a la N, lo mando abajo para convertirlo en un fraccionario. Entonces yo lo transformo a un fraccionario. X a la menos N es lo mismo que decir 1 sobre X a la N. Entonces voy a hacer aquí un ejemplo. X a la menos 1 es lo mismo que decir 1 sobre X a la 1. Porque lo bajo positivo. Lo voy a hacer con el ejemplo que estamos haciendo. Entonces, cuando vale 2 y X vale -1, entonces X vale -1. Entonces, yo pongo el 1 para convertirlo en fraccionario y mando este exponente, lo mando positivo, es decir, 2 a la 1, positivo. Entonces, eso da 2 a la 1 da 2, es decir, 1/2. Y 1 dividido 2, eso da 0,5. Entonces, cuando vale -1, Y vale 0,5. Ahora, cuando vale -2. Entonces, cuando vale -2, 2 elevado a la -2. Entonces, yo, para poder poner eso positivo, lo paso a fraccionario 1 dividido, y esto lo paso positivo, es decir, 2 a la 2. Y 2 a la 2, eso da 4, es decir, 1 dividido 4. Y 1 dividido 4, eso da 0,25. Entonces, -2 es igual a 0,25. Ahora, cuando vale -3. Entonces, 2 a la -3. Entonces, yo pongo acá un fraccionario y yo pongo acá 1 dividido y mando esto positivo, o sea, 2 a la 3. Y 2 a la 3 da 8. 2 por 2, 4, por 2, 8. Y 1 dividido 8, eso da 0,125. O sea que cuando vale -3, vale 0,125. 0,125. Ya tenemos la tablita de resultados. Esa es la única forma de encontrar los resultados. Entonces, cuando ya tenemos los resultados, los vamos a pasar aquí al plano cartesiano, es decir, los vamos a graficar. Entonces, para graficarlos, se hace de la siguiente manera. Entonces, cuando X vale 1, Y vale 2. Entonces me paro en X1, que es sobre X, vea, sobre X, X1, y voy a subir hasta 2, y ahí pongo el puntico. Después, cuando X vale 2, Y vale 4, entonces me paro en X en 2, y subo hasta que encuentre 4, y ahí pongo el puntico. Después dice, cuando vale 0, es decir, cuando vale 0 sería acá, cuando X vale 0, Y vale 1, entonces subo hasta 1, y ahí pongo el puntico. Después dice, cuando X vale -1, espera a ver, lo agrando más para que quede mejor. Cuando X vale -1, que es este acá, Y vale 0,5, es decir, la mitad de 1. Entonces yo subo hasta la mitad, vea que está la mitad de 1. Y ahí pongo el puntico. Después dice, cuando vale -2, Y vale 0,25, es decir, la mitad de lo que íbamos ahí. Entonces yo calculo la mitad de lo que iba ahí, y ahí pongo el puntico. Después dice, cuando vale -3, me paro en -3, vale 0,125. Esto es casi pegado al 0. O sea, la mitad de la mitad de la mitad. Entonces ahí va, ta, y ahí pongo el puntico. Ya teniendo eso, ahí sí ya puedo unir los punticos y ya sé que la gráfica va a tender arriba al infinito. Y esta sería la forma de graficar, de hacer la gráfica exponencial. Así se hacen las gráficas de una función exponencial. Preguntas, muchachos, preguntas. La función exponencial fue mucho más fácil porque es mucho más sencilla. Preguntas. Voy a pararme aquí a ver si hay preguntas. Preguntas, muchachos. Son las 11:12. El ejercicio de hoy es bastante largo.
tienen plazo de entregarlo el fin de semana, entre sábado y domingo pueden entregar el trabajo. Son hartas gráficas que les mandé a hacer. Tienen harto trabajo por hacer. Nada, no hay nada más. Voy a llamar lista, voy a dejar de compartir pantalla y voy a llamar lista. ¿Listo? Entonces, por favor, activan el micrófono para que sea mucho más rápido la llamada lista. Ramírez Salcedo, Anderson Fabián. Presente. Listo, el que me va contestando puede ir saliendo de la videollamada. Y que tengan un feliz día. Yo ahora me voy despidiendo para los que van a ir saliendo. Rico Mancera, Juan Andrés. Rico Mancera, Juan Andrés. No, no está por ahí, no contestó en el chat, por casualidad, no. Listo, entonces no. Veamos rápido lista. Rivera Verdugo, Jefferson David. Presente. ¿Listo? Rodríguez Londoño, Juan Sebastián. Presente. ¿Listo? Rodríguez Peña, Brian Steven. Presente. Rodríguez Daniel Ricardo. Presente. Rojas Darly Brigitte. Presente. ¿Listo? Rojas Muñoz, Laura Camila. Rojas Muñoz, Laura Camila. ¿No está? ¿Será que contestó por el chat? No. Pero creo porque Rivera Verdugo... Ah, ya. Listo. Romero Gutiérrez, Luis Daniel. Romero Gutiérrez, Luis Daniel. No contestó. Listo, sigamos avanzando. Rueda Medina, Cristian Camilo. Rueda Medina, Cristian Camilo. Presente, profe. ¿Listo? Salamanca Jiménez, Juan Daniel. Presente, profe. Salamanca, listo. Salcedo Contreras, Michelle Daniela. Salcedo Contreras, Michelle Daniela, ¿listo? Saldana Pineda, Diego Andrés. Saldana Pineda, Diego Andrés. No contestó. Listo. Sandoval, no, espere. Samacá Buesaquillo Catalina. Presente. Samacá, listo. Sandoval Gómez Daniel Fernando. Presente, profe. Listo. Serrano Cárdenas Juan Manuel. Presente. Listo. Sierra Patiño Nicole Michel. Sierra Patiño Nicole Michel. Sierra Patiño Nicole Michel. No contestó. Suárez Sánchez Andrés Felipe. Suárez Sánchez Andrés Felipe. Terán Rodríguez Brenda. Eso, bien. Brenda contestó por el chat. Tocua Camacho Paula Jimena. Tocua Camacho Paula Jimena.
Tocua, Jimé, no contestó. Urriago Rodríguez Santiago Alexander. Presente. Urriago, listo. Velázquez Cubides Johan Sebastián. Presente. Velázquez Cubides, listo. Yepes Escobar Eric. Porque creo que se me escribió aquí por el chat. Por el WhatsApp. Ahora, soy ella, igual no me dejó entrar, así que me sacó la videollamada, papá. Ah, bueno, listo, ya lo anoté. Listo. Abril Rodríguez, Angie Merlín. Presente, profe. Listo. González Acosta, Mayerly Paola. González, ¿qué? Mayerly Paola. González Acosta. ¿No? No. Bueno. Torres Rodríguez John Edwin. Torres Rodríguez John Edwin. Aldana Ibáñez Juan Camilo. Aldana Ibáñez Juan Camilo. Álvarez Herrera Derli Yasmín. Presente. Listo. Arguelo Serrano John Kennedy. Presente. Listo. Arjona Barrios Daniel Felipe. Callejas Telles Stacy Valentina. Campos Anacona Sandra Viviana. Listo, contestó por el chat. Cantor Feria Brian Andrés. Cantor Feria Brian Andrés. Carantón Valderrama Laura Valentina. Presente. Listo. Castro Reyes Karen. No. Díaz Lozano Gerson. Castro Reyes Juliana contestó acá. Listo. Listo, Castro Díaz Lozano Gerson. ¿Contestaría por el chat? No. Listo. Garzón Bermúdez Andrés Emilio. Garzón, ¿no? Bueno. Herrera Rojas John Anderson. Herrera Rojas John Anderson. Lazo García Camila Alexandra. Maceta Pineda Natalia. Presente, profe. Listo. Madrid Ávila Helen Sofía. Madrid Ávila Helen. Martínez Castañeda Andrés Felipe. Presente. Listo. Mendoza López María Fernanda. Presente. Moreno Maecha Brandon. Moscoso Rojas Joana. Presente. Listo. Núñez Arana Daniel Steven.
Pachón Rincón Nelson Steven. Presente. Listo. Parra Martínez Carol. ¿No está? Perdomo Tobar Isabel. Presente. Pinzón Fique Adriana Lucía. Presente. ¿Listo? Reyes Rodríguez Diego David. Presente. Rico Pineda Juan Pablo. Roa Pulido Vianet Samantha. A ver si están contestando por el chat. No. Rodríguez Hover Yesid. Rojas Cardoso Yamiles. Presente, profe. Listo. Rojas Castellanos Rubén Darío. Presente. Listo. Rosso Ospina Arnold. Rosso Ospina Arnold. Salas Presente. Bermúdez Byron. Ah, bueno, espere. Listo. Salas Bermúdez Byron. Presente. Tonguino Quiroga Diego Alejandro. Triana Vargas Diana Charik. Barón Peña Emily. Yepes Álvarez Salomé. Y Gutiérrez Díaz Jenny Paola. Presente. Profe, Dígame. eso es que le hace una preguntita sobre el trabajo que acaba de mirar, pues cuando estás escribiendo y por WhatsApp ahorita más tarde. Listo, cuénteme. En el segundo punto, pues me dice y es igual a un medio elevado a la x. Ahí tendría que dividir el 1/2 y ya elevar a la x lo que corresponda. Lo puede hacer así, sí, lo puede hacer así. O puede hacer, o puede dividir los fraccionarios. Es decir, 1 a la x y abajo 2 a la x. Y hacerlo así. Lo puede hacer de Pero cualquiera de entonces, las dos maneras. pero entonces la otra, porque uno dio a 2 es 0.5, ¿cierto? Entonces sería 0.5 y elevado a la x. Exacto, lo puede hacer así o lo puede hacer como te digo, 1 a la x Ah, y abajo 2 a la x y hacerlo por separado. bueno. No hay Pues ya ningún los otros problema. sí, ya mire cómo eran, si los entendí. Y sería solamente Listo. los desempeños y eso, y apunte no toca enviar, ¿cierto? Sí, 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 sí. Está fácil, realmente son fáciles. Es largo, Sí, está largo, pero están fáciles. Realmente está fácil. sí, pero profe, ¿y apuntes no toca enviar? ¿Cómo? Apuntes no se envían, ¿cierto que no? No, 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 no. Solamente yo cuando pida exclusivamente hoy es apuntes, ese día manda. Si no, no es Ay, necesario. No es pues bueno, necesario. solo desempeños y actividad. Sí, no es necesario. Bueno, profe, muchas gracias. Listo, tranquilo. Listo, muchachos, voy a detener la grabación